El presidente Joe Biden ha anunciado que para el año 2050, a más tardar, más de la mitad de la energía eléctrica que consumen los Estados Unidos provendrá de medios naturales, generados por medios naturales como la energía solar, el viento, o sea, energías geólicas, energías limpias. Mientras que en México no se ve hacia dónde va la política energética y el uso de combustóleo está contaminando tremendamente el ambiente en la Ciudad de México. Aparte, aquí en Georgia hemos tenido bastantes lluvias y tengo entendido que también en algunos estados de México la lluvia ha generado bastantes problemas. Buenas noches, Roger. Bienvenido a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Un saludo a nuestra colega Luciana Navarro, que nos está escuchando y nos está viendo. ¿Qué tal, estimado Frank? Buenas noches, estimada audiencia de Charlas de la Noche. Qué gusto saludarlos en este espacio de diálogo e intercambio de opiniones. Tienes toda la razón. Me queda en la cabeza esta pregunta que haces. ¿A dónde va la política energética de México? ¿Por qué estamos padeciendo en épocas de lluvias que ya sabemos que llegan con el mes de septiembre? Incluso desde el verano empezó a llover. ¿Por qué nos seguimos sorprendiendo en México? Nos toma completamente desprevenidos. En Tula, Hidalgo, hubo una tragedia, estimado Frank, estimados amigos de la audiencia, de esas que uno dice absurdas. Si no fuera realmente doloroso la pérdida de tantas vidas, fueron por lo menos 15 personas fallecidas, todas ellas pacientes de un hospital ubicado en esa ciudad del estado de Hidalgo, junto a el cauce de un río. Se dieron las alertas de protección civil sobre la intensidad de las lluvias, se dio la alerta sobre la posibilidad de que el río se desbordara, y en el hospital las autoridades de salud del estado, federales, es un hospital federal, es del Instituto del Seguro Social. No se les ocurrió a nadie, ya no digamos al administrador del hospital, a alguna autoridad de la Ciudad de México, evacuar preventivamente a los enfermos. No hicieron nada, llegó, se desbordó el río, en efecto, como se previó, se inundó el hospital y ya no pudieron sacar a las personas. Por lo menos 15 personas fallecidas, pacientes que estaban tratando de recuperarse de algo. Entonces, el tema del cambio climático, de las lluvias, está sobre la mesa. El tema de la necesidad de las energías alternativas está sobre la mesa. En la Casa Blanca, en el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente Biden insiste una y otra vez sobre estos temas. Estuvo en la zona de Luisiana muy afectada por las lluvias, estuvo al pendiente también de las lluvias en la costa este de Estados Unidos, y no ha sido lo mismo, la misma calidad de la supervisión en el caso de México. Te digo, lo de Tula Hidalgo es solamente uno de los ejemplos. Lo que comentábamos ya en programas anteriores sobre el estado de Veracruz, con la llegada de estos huracanes y el estado de indefensión en que queda la gente. Entonces, es un buen planteamiento el que haces. ¿Hacia dónde va todo esto en México? Va en sentido contrario a lo que se está proponiendo desde Estados Unidos, estimado Frank. Sí, incluso acá en Estados Unidos, en los medios en inglés, se hizo muy famoso, no sé qué ciudad era, pero estaban informando del sismo de 6.9 grados en la intensidad de la escala de Richter en Acapulco y la Ciudad de México, con daños más que nada en Acapulco, y de inmediato pasaban la imagen a las lluvias, no sé qué Ciudad de México, pero se ve un hombre arrastrado por el agua que se lo lleva la corriente. Entonces, pues realmente es muy triste, porque también, o sea, nadie estamos ajenos a los problemas del clima, los problemas meteorológicos, pero lo más triste es que México le da la espalda también a los problemas del medio ambiente y a la generación de energías limpias, y lo combinamos porque curiosamente el uso de combustóleo, el uso de energías de hidrocarburos no renovables contaminan más y generan más problemas. Adelante. Así es, lo dices muy bien. Esas imágenes que vieron en los noticieros en Estados Unidos correspondían a Ecatepec, este municipio y una ciudad
que es parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es muy extensa. Solamente Ecatepec por sí mismo es un municipio de arriba de 1 millón de habitantes, imagínate. Desde el fin de semana fue afectado severamente por las lluvias. También hay canales de riego, ríos que atraviesan ese municipio desbordados. Y encima, anoche les tembló como parte de este temblor muy extenso en la zona centro del país, con epicentro en Acapulco, Guerrero, pero con repercusiones fuertes en la Ciudad de México, en toda la zona metropolitana, en Puebla, en Morelos, en Hidalgo, en Tlaxcala y hasta algunas zonas de Veracruz. Se llevaron un gran susto en la Ciudad de México, gente en las calles, en pijama, en calzones viles, perdóname que diga así la palabra, pero cuando te agarra el temblor, estés lo que estés haciendo, te sales a la calle como andes, especialmente en la Ciudad de México. Entonces, se combinan muchas cosas, estimados amigos, estimado Frank. La falta de una cultura de previsión en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y de las ciudades. Seguimos teniendo gobiernos reactivos. Ya que viene la tragedia, ya que viene el huracán, ya que nos afectó el temblor, otra vez volvemos a ver, hay que revisar las construcciones. Y ya ahogado el niño. Ahogado el niño, ahogado los pacientes en el hospital, entonces sí van a... La próxima vez sí hacemos caso de la alerta. ¿Y qué le dices a los familiares de estas personas? Qué triste. Ahora, anoche, después de ver las noticias de las 11, sí, me entró, que yo por lo regular me duermo a más tardar a las 8 o 9 de la noche, porque me paro muy temprano. Me entró el insomnio, ya no pude dormirme. Entonces me entró una duda en mi pensamiento y me dije a sí mismo, y a ver si tú me puedes ayudar, Roger. ¿Por qué los temblores están ocurriendo en México en septiembre? Y me puse a investigar y hay estudios de universidades muy prestigiadas que no nos alcanzaría el tiempo del programa para narrarlo. Ajá. Pero las universidades dicen que la capa tectónica que está abajo de las zonas sísmicas de México tiene un reacomodo curiosamente durante el mes de septiembre cada año. Entonces, eso, aunado a la explotación de petróleo, gas y minas, porque tú has oído hablar de la tecnología del fracking. El fracking es una tecnología que entra agua a alta presión al fondo de la tierra a localizar las minas o los yacimientos de gas, están dentro de rocas muy grandes. Entonces rompen la roca a presión, le hacen el hoyo y precisamente por eso usan una manguera de agua, porque cuando se rompe, sale el gas a presión y el gas se regresa por el ducto de la manguera y los ingenieros cuando empiezan a ver que está regresando el agua, eso quiere decir que ya va a empezar a salir el gas y lo empiezan a almacenar. Entonces, esta técnica es muy innovadora, pero contamina mucho los ríos, al igual que las minas de oro y de plata. Entonces, lo que están encontrando técnicamente hablando es que el fracking también contribuye mucho a generar zonas sísmicas, porque se queda pues aire en el lugar donde había gas comprimido. Entonces ha habido quienes han tenido la idea que ante un yacimiento de gas, cuando ya fue explotado, llenarlo de agua para que la piedra no se rompa, pero no les ha resultado. De hecho, zonas de Estados Unidos donde se practica el fracking ya se están convirtiendo poco a poco en zonas sísmicas. Entonces la capa tectónica, que es la que detiene como el subsuelo, por así decirlo, se va moviendo, se va reacomodando. Y recuerda que la capa tectónica nos protege de la lava que hay en el centro de la Tierra. Perdón. Ahorita que te escucho, he escuchado notas, he leído notas de que en zonas de Texas, estas zonas de explotación de gas con intensidad de la técnica de fracking, y en zonas de Oklahoma incluso se han sentido temblores.
Aquí en Nuevo León los hemos sentido, digo, en una escala muy baja, una medición muy baja de la escala de Richter, pero se han sentido y ha sido una gran curiosidad porque esta no es zona sísmica, pero somos vecinos de Tamaulipas y en Tamaulipas y hasta una parte de Nuevo León abarca lo que se llama la cuenca de Burgos, que básicamente es de explotación de gas natural. Es parte de la misma cuenca que explotan en Texas y lo hacen con el fracking. Aquí se permitió el fracking porque esto de la cuenca de Burgos tiene aproximadamente 10, 12 años de que se echó a andar el proyecto. Después, con la llegada de este gobierno de López Obrador en el 2018, han tratado de impedir la utilización del fracking, pero se dice que los temblores que hemos sentido en la zona metropolitana de Monterrey, en la zona de la región naranjera que le llamamos nosotros, la carretera que viene, la antigua carretera nacional que venía desde la Ciudad de México, pero por el lado de Pachuca, Hidalgo, por el lado de alguna zona de Veracruz, luego entraba a Tamaulipas por el área de la Huasteca, llegaba a Ciudad Victoria y ya de Ciudad Victoria se conectaba a Monterrey. Y toda esa zona ya de la parte de Nuevo León es Montemorelos, Allende, General Terán, la zona de la región citrícola, grandes huertas de naranjos, es una zona formidable. Un día les enviaré fotografías o videos de ahí. Gracias a Dios la conozco, pero qué bueno para ponerlas para la audiencia. Bueno, de ahí han sentido temblores también. Entonces, todo esto te lo menciono porque la Ciudad de México está construida y fue fundada, así estaba la antigua Tenochtitlán, en una zona lacustre, lagos, canales de riego como en Xochimilco, lagunas, pantanos, etcétera. Entonces, a lo largo de los siglos se ha notado el hundimiento, es visible en algunos edificios en el centro histórico de la Ciudad de México, el mismo Palacio de Bellas Artes, te acordarás, estimado Frank, ubicado en el corazón, en el centro de México, se ve ladeado, ¿no? Entonces, y si encima de eso agregamos el factor de la sobreexplotación del agua por los requerimientos de la zona metropolitana, estamos hablando entre todos los municipios aledaños a la Ciudad de México, tanto del Estado de México como de Puebla y de Morelos, son unos 50 municipios y estás hablando de un conglomerado aproximadamente 20 millones de personas que conforman el área metropolitana, si no es que más, tal vez puede ser un poco más. Todos ellos con requerimientos diarios de agua para beber, para bañarse, para el agua para procesos industriales, para múltiples cosas. Entonces, se agotan. Ya hay alertas, advertencias sobre que esta gran concentración de personas en México está literalmente chupándose todo el agua de los ríos Lerma, Santiago, todos los balsas que abastecen a esta gigantesca cuenca. Entonces, no me extraña que estemos viviendo estos problemas y que este acomodo de las placas, como dices bien, que curiosamente es en septiembre, se da sobre un suelo que todavía, si de por sí es frágil, ahora con la explotación del agua a niveles exagerados es mucho más frágil. Y principalmente, Roger, que se ha observado un alto crecimiento poblacional en Querétaro. Mucha gente de la Ciudad de México se fue a vivir a Querétaro. Y leí en una columna que parece que hay un cierto atraso en el tren rápido México-Querétaro, en su construcción. Y es que mucha gente de Querétaro, que fue gente muy rica en la Ciudad de México, se están oponiendo a que se termine ese tren rápido porque argumentan que al tener tren rápido, mucha gente que no tiene nada que hacer, pocas palabras, malvivientes, agarran el tren, van a Querétaro a robar y regresan muy a gusto a la Ciudad de México y no hay ningún problema. De hecho, aquí en Atlanta sucedió, en el condado de Gwinnett, no permitieron que la compañía Marta, que es la compañía del metro, que es una interlocución, por así decirlo, entre el sector privado y la ciudad y el Estado en cuestión de capitales, operación y todo, no permitieron que llegaran una estación del tren ni a Marietta, a Cobb County, ni a Gwinnett, precisamente porque la gente, allí hay
lugares que les llaman high scale, o sea, vecindarios de alto, con casas de alto costo, y lo que consideran ellos es que abriendo el transporte público a esos sectores, se dispara el crimen. Entonces la gente prefiere pagarle a su servidumbre, a todos, el taxi, a las nanis, o el dinero de la gasolina para que vayan a trabajarles y se regresen, pero no les dan oportunidad a las autoridades de extender estas líneas en cuanto a los sistemas de transporte. Roger, te me quedaste un poco congelado en la imagen, ¿me escuchas? ¿Me ves? A ver. Te escucho y te veo en el internet. Yo te veo muy bien, pero te veo como si estuvieras allá. Ya regresaste a la acción. Te veía como si estuvieras ahí en una foto de estudio. Muy bien. Ahora, Roger, ¿qué opinas? Y vale la pena explicarle a la audiencia, porque nosotros somos una charla noticiosa. No recibimos dinero de nadie. Sí. Estamos buscando anunciantes, por si conoce alguno, nos lo manden, por favor. No tenemos muchos efectos técnicos, precisamente porque no queremos compromisos con nadie. Alguien me dijo, no, pero no es posible que los blogueros que hablan del presidente tienen miles de efectos. Pues sí, pero ellos hablan bien del presidente. Entonces, con eso saquen sus conclusiones. Nosotros estamos en una situación, pues, en que lo hacemos profesionalmente, porque hemos trabajado en medios grandes, pero ya predominan los videoblogs. Ayer hablé con Lucía Navarro, te manda un saludo, ya puso su programa, le vamos a hacer un comercial y la vamos a invitar ahora que tenga tiempo. Ella tiene su programa en YouTube, se llama Actualidad con Lucía Navarro. Entonces, Lucía Navarro es regiomontana, estuvo trabajando, fuimos compañeros en Televisa Monterrey, pues Gilberto Marcos se casó con su hermana Cecilia, un saludo. Lucía está viviendo en Houston y desde ahí lanzó su plataforma. Entonces, le mandamos un saludo, le deseamos la mejor de las suertes. Lucía es muy profesional, estuvo mucho tiempo en CNN en español, pero como todo en la vida, casada con un político, su esposo, era director del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ella tiene un bebito, Máximo, excelente chico, han estado aquí en la casa y bien recibidos. Ella siempre venía con su niño y su mamá y se pasaban temporaditas, venía a sus cosas de trabajo, pero yo le ofrecí aquí la casa, ya después se instaló, pero siempre el estar casada con un funcionario pues es difícil, la entiendo. Entonces ahora se decidió hacer su blog, sigue trabajando en medios, pero ya en lo personal ella está haciendo su, como diríamos, su tribuna personal. Porque todos queremos decir exactamente, todos queremos informar de cierta manera algo como nosotros lo percibimos. Tanto tú como yo, como Lucía, y me decía en otra ocasión una amiga que también trabajó en Headline News, Lynn Russell, que ya estamos en una situación en que conocimos de cierta manera el mundo y no permitimos que nos digan otra versión. Entonces, eso es. Y regresando en cuanto al formato del programa, somos una charla. A nosotros no nos paga nadie, no nos patrocina nadie. Roger es profesionista. Me encantaría que tuviéramos presupuesto para pagar muchas cosas. Al contrario, ponemos de nuestro bolsillo, tanto Roger como su servidor, pero lo hacemos precisamente porque estamos viendo la necesidad que existe en la audiencia de muchas partes, audiencia mexicana en su mayoría, de tener conocimiento de la realidad de lo que está pasando. Ahora, Roger, tú como internacionalista y que has seguido de cerca el aspecto de la relación bilateral, ¿por qué no ha llegado?
el nuevo embajador de Estados Unidos a México? ¿Por qué se ha trazado? Ya el Senado ya le aprobó su nominación. Entonces ya a estas alturas, pues ya era tiempo de que el senador Ken Salazar, quien cuenta con experiencia criminal, porque fue procurador en el estado de Colorado, como tú lo bien lo has informado, ya es tiempo de que estén operando en México. De hecho, tengo entendido que no se ha reunido con el señor Moctezuma, el nuevo embajador de México. O sea, ¿qué está pasando, Roger? ¿Qué está pasando? Mira, se comenta este tema en México y se comenta de la siguiente manera. La llegada de Ken Salazar es inminente a nuestro país. Tiene que haber un proceso protocolario que se llama la presentación de cartas credenciales, en la cual el embajador llega a la oficina del presidente, le entrega estos documentos y es recibido. Yo creo que desde antes de todo ese protocolo, el señor Ken Salazar ya está trabajando con el personal de la embajada, tejiendo los hilos, porque viene a una labor de reconstrucción. Se dice incluso que ya ha solicitado, que la estaría tramitando Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, una cita, una audiencia directamente con el presidente López Obrador en cuanto llegue a México, no tanto para el protocolo de las cartas credenciales, sino para ver de una vez la agenda que le ha encomendado el presidente Biden, que básicamente son los puntos de seguridad, reconstruir prácticamente desde las ruinas la relación rota de intercambio de inteligencia, coordinación con las Fuerzas Armadas, excepto con la Marina, que ha existido un alto grado de coordinación. Y la otra, que un punto de los que comentábamos al principio del programa, ver de qué manera se empatan, se equilibran las agendas ambientales de ambos países. Vamos por rumbos distintos. México va por un rumbo tradicional de las energías fósiles, darle prácticamente una oportunidad muy baja o impedir en algunos sectores como la energía, las inversiones privadas, inversiones extranjeras. Ahí es un punto de fricción muy elevado y es uno de los puntos que le interesan al gobierno de Estados Unidos porque se vería muy mal para cualquier negociación internacional que uno de los grandes socios comerciales de Estados Unidos, su vecino de la frontera sur, miembro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, no tuviera como un objetivo prioritario el desarrollo de las energías limpias. Salazar sabe muy bien que México ha firmado todos los contratos, los convenios internacionales sobre sustentabilidad. México es parte del Acuerdo de París. O sea, por firmas no paramos. Pero de ahí a que y cuando firmas un tratado internacional, en México está estipulado que es una ley suprema, es decir, equivalente al rango constitucional. No es algo de que, pero yo como gobierno, pues sí firmaba un tratado el gobierno anterior, pero yo no lo voy a obedecer. No, nada de eso. Es parte de tus obligaciones, de tu marco legal por el que debes actuar, pero sabemos que los ciclos políticos en México dependen mucho del aire de cada presidente, de cada gobernador, incluso a nivel regional. Y ahí hay un punto de desacuerdo muy grande. Ken Salazar me parece que lo primero que va a hacer es trabajar en estas dos áreas, trabajar muy de cerca con el personal de la embajada, sus consulados. El de Monterrey es el más grande, no solamente en el país, sino se dice que uno de los más grandes en todo el mundo por el volumen de documentos que tramita, visas, etcétera, pero hay consulados muy importantes en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, Guadalajara. Por supuesto, Guadalajara, por supuesto, y en Tijuana. Entonces, y todos estos consulados, aparte de su labor diaria, consular de atención, también le dan informes a la embajada, a la sede de la embajada estadounidense en la Ciudad de México, sobre la situación de sus regiones. Evidentemente es parte de su trabajo. ¿Qué situación política hay? ¿Qué riesgos a la seguridad? Entonces, esta red sigue funcionando, pero la relación en general con México en términos de seguridad ha sido muy dañada y en términos de sustentabilidad de medio ambiente es prácticamente inexistente. Vamos por rumbos distintos. Esta situación es insostenible y yo creo que esta urgencia de Ken Salazar, que ha pedido directamente una reunión de trabajo con el presidente López Obrador en cuanto llegue a México, aparte del protocolo y la foto y las cartas credenciales, nos habla de esta urgencia. Y como colofón te diría, para terminar, que con su experiencia como fiscal en Colorado, con su intervención directa
en la extradición de varios narcotraficantes de México a Estados Unidos, a prisiones en Colorado. Conoce muy bien las redes de cómo operan las redes de narcotráfico, los cárteles. No es nada desconocido para él. Entonces, también por ahí yo creo que va a jalar muchos hilos, estimado Frank. De hecho, la prisión donde está el Chapo actualmente está en Colorado, la prisión de alta seguridad. Sí. Y algo que vi que en México se censuró, acá la cadena Univisión tiene un segmento que se llama Univisión Investiga, que por cierto Univisión ya lanzó noticiero en inglés, porque ya se dieron cuenta que la segunda generación de mexicoamericanos, pues algunos tienden más por hablar inglés que español. Les deseamos éxito, lo tienen en línea y esperemos que pronto esté al aire en la televisión análoga, o sea, el Open Broadcasting, que les llamamos, no es análoga, perdón, televisión abierta, y en el cable. ¿Por qué no? Porque es interesante ver los puntos de vista. Ellos hicieron un experimento en inglés hace unos años, no recuerdo el nombre del canal, Jorge Ramos lo dirigió, pero comercialmente no les funcionó. Ahora regresan, primero digital en el internet, y si eso pega, ya entrarían. Pero el caso es que hay una nota que hizo Univisión Investiga, que tiene un reportero, un periodista colombiano, muy acreditado, no habla inglés, pero tiene muy buenos contactos, porque cubrió, se llama Gerardo, no recuerdo ahorita su apellido, él cubrió muy bien el caso de Pablo Escobar y conoció a mucha gente de la DEA acreditada en Colombia. Entonces, este hombre lo movieron, lo contrataron de Colombia para que esté en Estados Unidos haciendo reportajes profundos. Y el que sacó la semana pasada, y veo que no ha trascendido en México, de hecho ya aquí está hasta limitado, es que la DEA visitó a la familia del Mencho en California para entrevistarlos. Y hay mucha suspicacia, porque la DEA encontró que la familia del Mencho entró a Estados Unidos, ok, con pasaporte y con visa, pero en cierta manera cambiaron los nombres. Vamos a pensar, se invirtieron, si por ejemplo Andrés Manuel le ponen Manuel Andrés para acabar, no cancelaron el nombre, pero sí invirtieron el orden del primero, el segundo nombre y los apellidos, y era esa razón por la cual no los encontraban. Pero acá en Estados Unidos encontró la DEA la semana pasada, de acuerdo a ese reporte, a la esposa y los hijos del Mencho. ¿Qué pasa? Que legalmente Estados Unidos tiene que confirmar esas identidades, pero hasta hallaron fotos del Mencho abrazados con sus hijos. O sea, no lo podía negar, pero la DEA tiene un problema legal. Para que el juez pueda instruir la investigación, ellos tendrían que encontrar en el gobierno mexicano la confirmación de que esa gente se cambió el nombre y que los documentos que les dio el gobierno mexicano resulten apócrifos. ¿Tú crees que el gobierno mexicano ha contestado algo? No, pues ni contestará todavía el Teofilito, ¿no? Sí, qué situación tan tremenda, qué situación. Interesantísimo este reportaje. El hombre más buscado por la DEA, por el FBI, que todavía se da el lujo de amenazar periodistas, funcionarios y gente, está viviendo plácidamente y desde allí ordena sus compras de equipo militar. Y se dan, como dices tú, un quien vive en compras de equipo entre el Mencho y el Chapito, que eran enemigos y ahora se siente que están uniéndose finalmente para coordinar sus equipos de pistoleros, coordinar el lavado de dinero y tanto negocio sucio que tienen ellos tanto en México como en Estados Unidos. Pero me llamó mucho la atención, busqué en medios mexicanos y algunos la mencionan en un rincón.
hasta allí, Ajá, pero no dan gran escondidos, detalle. sí. Mira qué interesante, Frank. Ayer me comentabas y luego lo busqué con mucho interés. La nota de Deutsche Welle, DW, el Servicio Público de Noticias de Alemania, que hacían referencia a esta posibilidad y sobre eso discutimos charlamos en el programa de ayer. Perdón, De que Roger. el cártel de Sinaloa y el talibán de los cultivos de amapola. Ajá. Y eso nos habla de una cosa muy interesante que mencionas, lo de Univisión Investiga y cómo van descubriendo estas redes desde Estados Unidos de familiares de narcotraficantes mexicanos. También un evento, un factor que hay que tomar en consideración, aparte de lo que hablamos de la llegada del embajador Ken Salazar y todo, ha sido esta labor, sobre todo de medios de comunicación estadounidenses que siguen impulsando muchísimo el periodismo de investigación, que en México enfrenta muchas dificultades, enfrenta persecución de las autoridades. Azucena Uresti fue una de las periodistas amenazadas públicamente por el señor Mencho, como le dicen acá, pero que en Estados Unidos puede enfocarse desde allá para ejercer esta presión en el gobierno de México, de que en efecto se modifique la estrategia contra los narcos, nada de que abrazos, no balazos, ni cosas de esas. Ah, mira, ahí está. ¿Se alcanza a leer, Roger? A ver, está un poco luminoso, a ver, me da el reflejo. A familiares. Espérame, le voy a bajar la intensidad, espérame un segundito. Espérame un segundito, ya sé cómo va a estar más fácil. Y tú síguenos comentando eso tan interesante, Roger, que nos dices mientras yo aquí arreglo. Y todo la cobertura noticiosa desde Estados Unidos nos abre una realidad que los medios mexicanos no es que no quieran decirla en muchos casos, sino que se ven duramente presionados para no hablar de temas de narcotráfico. A nivel local, periódicos de Nuevo Laredo han sido atacados, medios de comunicación de Nuevo Laredo, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, agredidos a balazos, sus reporteros desaparecidos, asesinados, el Imparcial en Hermosillo, Sonora, en Culiacán, este asesinato terrible. Se me fue el nombre de pila, pero se apellida Valdés, este periodista que denunciaba precisamente temas de narcotráfico en su portal de internet y fue acribillado a balazos hace apenas un par de años, al mediodía en las calles de Culiacán. Entonces, eso complementa toda esta presión que se está ejerciendo, también voces que se levantan desde la sociedad mexicana para que se modifique la estrategia contra el narcotráfico. Se les ha dejado prácticamente hacer y deshacer con este lema, sonsonete, no sé cómo llamarlo, de abrazos no balazos, que no es ni una estrategia, ni mucho menos, pero es una actitud muy derrotista, muy entreguista. Ah, aquí están, ya lo veo. Los familiares del Mencho que viven en California, lejos de la violencia del cártel. ¡Wow! ¡Qué buena nota! ¡Qué buena nota! La vamos a poner el link en Univisión Investiga, es la fuente, ¿verdad? Univisión. Sí, y está en video y está en texto y da todos los detalles, porque incluso los oficiales de la DEA fueron a verlos y fueron a investigarlos, pero pues nadie puede tocarlos en cierta manera, porque tú sabes que en Estados Unidos la organización de lo que es los procesos legales es que se necesita la orden de un juez o tener la evidencia. De otra manera, aunque mucha gente diga es que son las familiares del Mencho, no se puede decir nada respecto a... Mira, aquí está la solicitud de pasaporte de la hija del Mencho, basada... Ahí la ves bien. Sí. Basada en documentos mexicanos que llevaba. O sea, se cambiaron toda la identidad, las autoridades tienen años buscándolo. De hecho, se sospecha que tanto el Mencho como el Chapito han cruzado Estados Unidos usando este tipo de identidades falsas, pero no han pasado más allá de las 75 millas en San Clemente. Se han quedado en la franja fronteriza a hacer cosas, a visitar amigos, familiares, a organizar situaciones, túneles, etcétera. Pero ya
en el momento, porque este reportaje de Univisión Investiga está basado en la investigación de la DEA. Esta investigación no es independiente de Univisión, lo que pasa es que el reportero se acercó mucho a la DEA y les pidió que le dieran acceso, y la DEA les dio un poco de información. Pero ya cuando tiene el gobierno federal de los Estados Unidos bien capitulado cómo están todos los narcos operando desde Estados Unidos, ya es un aviso para México que los tienen al acecho, y que la nota dice que también están investigando la manera en que en México procedieron para obtener toda esta clase de beneficios que les favorecen para vivir con una segunda identidad en suelo norteamericano. Entonces, Roger, la situación es seria, es preocupante, y la verdad es que no creo que el gobierno del presidente Biden vaya a detener esto. Ajá. No sé si sea el objetivo cortar de golpe, que es bastante complicado, pero sí por lo menos que se vayan revelando estas redes de complicidades, porque evidentemente, por lo que se puede desprender del reportaje de Univisión, hay una complicidad del lado mexicano en la elaboración de los documentos. Habría que ver, investigar y todo, pero es evidente. Y no sería la primera vez que ocurre. Me imagino que este ha sido un procedimiento de mucho tiempo atrás. Raúl Salinas de Gortari tenía pasaportes con otros nombres para operar cuentas en Suiza. Así es, identidades cambiadas, identidades no necesariamente falsas, pero sí con los apellidos cambiados, con los nombres cambiados, nombres de pila. Entonces puedes ocultar un poco tu nombre. Y como en Estados Unidos se usa prioritariamente un solo apellido, pues tú puedes decir, me llamo nada más fulano de tal, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Rogelio Ríos, nada más, ¿no? Y ya no doy mi segundo apellido, entonces se complica mi búsqueda, ¿no? Y digo, si me tocara algún día, espero que no. Ahora, otra cosa, Roger, en Estados Unidos, ya en todas las tiendas, tú ves las cámaras de video y se ve que a las personas las sigue un cuadrito amarillo. De hecho, hay hasta una serie de televisión que se llama Hombre de Interés. Y hasta fui a Walmart y le tomé una foto porque me llamó mucho la atención. Entonces dije, esto es muy serio en el sentido en que, pues, ya no tenemos privacidad, Roger. El sistema de seguridad de estas cámaras sigue a la gente hasta el estacionamiento. No sé si te comenté a ti, pero un día que iba a dar una conferencia a la Universidad La Salle, tenía antes ciclo de 5 conferencias, también las daba en la Universidad Regiomontana, en determinados tiempos del año, y por un error, al llegar al aeropuerto, a la seguridad aquí en Atlanta, me pidieron sacar el laptop y ponerlo en una cubeta cuadrada, y el portafolios dejarlo en otra. Entonces se me hizo fácil, saqué el laptop, lo puse en la cubeta de atrás, puse aquí mi portafolios, me quité los zapatos, me revisaron. El vuelo era con escala en Dallas y llego a Dallas y ese portafolios que yo traía aquí, que era donde traía el laptop supuestamente, pues lo puse en el portaequipajes que va dentro de la cabina. Al llegar a Dallas, yo tenía que hacer vuelo de conexión y empiezo a bajar el portafolios y siento que ese portafolios estaba vacío. Entonces le tomo una foto al pase de abordar y le llamo a mi hijo y le digo, hijo, se me quedó el laptop en la seguridad. Me hicieron sacarlo y se quedó en el checkpoint. No tuve la atención de esperar a que la cubeta caminara por la banda y recuperarlo.
Entonces le hablé a mi hijo todavía no llegaba a la casa, el aeropuerto queda distante, y sí, se regresó. Le mandé una foto del pase de abordar. Mi hijo al llegar dice, bueno, ¿qué hago? La aerolínea están bien ocupados. Se refirió a un policía, le enseñó la foto del pase de abordar. El policía llevó a mi hijo al centro de monitoreo del aeropuerto y le dijo a una persona, un detective que estaba allí en los monitores, oye, al señor se le olvidó su portafolios en el checkpoint de seguridad, este es su pase de abordar. ¿Nos puedes ayudar? Sí, cómo no. Escaneó el pase de abordar y en la pantalla empezaron a aparecer todas las imágenes desde que mi hijo y yo llegamos al estacionamiento. Los pasillos, hicimos el chequeo en la línea, pasé la seguridad y ahí se ve cómo me pide el oficial dejar lo que es la computadora, el laptop, en el área de aparte para que lo revisaran. Entonces me quedé yo impresionado cuando mi hijo me dijo, papá, es que nos tienen súper checados. Esa tecnología basado en el face recognition, reconocimiento facial, ya la usan en muchas partes. De hecho, fue en Atlanta cuando las Olimpiadas, cuando se empezó a utilizar aquí, y es precisamente con motivos de la seguridad, de tener bien ubicado qué es lo que está pasando. Entonces, pues imagínate, Roger, toda la situación de tener ya controlado con el reconocimiento de caras, ya no puede nadie mentir tan fácil y cambiarse la identidad, puesto que hay las bases de datos. De ahí que pedían los datos biométricos en México para comprar un celular, para muchas cosas, para la credencial de lector, etcétera. Mira, Roger, aquí te voy a poner el video. Sí. Ahí está. A ver si lo alcanzan a ver. Déjame y voy a incrementar la imagen. Sí, sube un poco más el teléfono. Sí, ahora déjame. Ay, Dios santo. Espérame. Porque se me salió. Lo que quiero es aumentar la imagen, ¿me entiendes? Para poder tener más acceso, más claridad. Lo grabé en un Walmart, aquí cercano a la casa tuya, y básicamente ahí se ve la cámara, el monitor, pero si ves unos cuadritos amarillos en la imagen, claro, no podía descubrir que estaba grabando ahí directamente porque me iban a llamar la atención, pero esos cuadritos amarillos que se forman alrededor de la gente identifican a la persona, automáticamente verifican las bases de datos y lo que hacen es saber si esa persona ha hurtado productos anteriormente. Entonces, de hecho, ellos le pasan el video a las autoridades para que sepan si ha habido en algún momento algún niño que haya sido raptado y que puedan descubrirlo por ahí. Acá en Estados Unidos, las patrullas reciben la señal de los videos de las tiendas y centros comerciales cercanos. O sea, acá no hay nada de que espérame y hasta mañana que llegue el gerente y aprobamos el video. No, las patrullas traen un sistema de interlocución con sus sectores y así como recibe la tienda el grabado de sus videos en un servidor, el patrullero tiene acceso, oye, asaltaron un banco tal en tal esquina,
entraron por el estacionamiento y la misma persona que le está dando instrucciones al policía le está dando el acceso al video para que el policía vea el asalto, cómo lucen, en qué vehículo llegaron, en qué vehículo se fueron, cómo se ven de altura, de peso, raza, etcétera. O sea, con tanto crimen tiene sentido, Roger. Ajá. Roger, Sí, perdón. llama la atención por todo esto que me dices que hayan tan fácilmente, ¿no? Familiares de personas que se México y entrar con documentos a Estados Unidos. El origen de estos documentos es el que hay que investigar, si son alterados seguramente, pero yo creo que es el asunto del reconocimiento pues a revelar esto, a revelar las verdaderas identidades. Ahí sí, como eso no existe en México en la escala en que existe en Estados Unidos, aquí no se aplica tanto, pero quien se arriesga a ir a Estados Unidos y anda en este tipo de ambientes, pues cuidado, porque no es lo mismo allá que acá. Yo te digo una cosa, Roger, desde los limosneros que hay en la frontera, el gobierno americano tiene cámaras en toda la línea fronteriza, incluso hasta en las zonas despobladas. Y ese video se graba y ese video va a esos bancos de inteligencia encriptados. ¿Qué pasa? Esas imágenes con reconocimiento facial se combinan con los datos de solicitud de visa, de pasaporte, compra, solicitud de una tarjeta de crédito, apertura de una cuenta de banco, compra de un vehículo. O sea, ellos no pierden el tiempo, ellos usan la información. El americano usa mucha información. Ya acá incluso los paisanos dicen, oye, si vas a tal lugar, pero si te sale en la computadora te va a fallar, o los que venden documentación falsa, que lo que hacen es que van a los panteones, buscan nombres de gente hispana que haya fallecido y sean contemporáneos, se buscan un paisano que se llama igual, Francisco, y le sacan el acta de nacimiento. Y ese paisano ya con el acta de nacimiento se va de largo, porque antes no había biométricos. Y saca esto, saca lo otro, saca aquello, llegando al punto en que ya ese paisano suplantó la identidad del fallecido y antes les tomaba muchos años para enterarse, para poder darse cuenta. Ahora ya no. Ahora ya es simultáneo. Entonces, pues en lo que son peras o son manzanas, acá en Estados Unidos esa tecnología la están aplicando ya con las familias de los narcos, Roger, y esto va a traer repercusiones. Tú como internacionalista, ¿crees que Marcelo Ebrard esté teniendo cuidado de reglamentar más la documentación para evitar que haya esos malos manejos? Roger, ¿me escuchas? Mira, es una... Sí, bueno, ya está. Ya está. Contestártela desde un punto de vista más bien personal, y porque me consta y a lo largo de los años en que he hecho las renovaciones de mi pasaporte, veo que sí va avanzando la seguridad del documento mismo, la libretita que te dan con más candados, digamos, más tipos de registros difíciles de alterar. Y creo que en ese sentido sí le han invertido bastante a lo que es el documento en sí, el pasaporte. Hay problemas ahorita en México en todo este verano por la pandemia, es la razón que dan en relaciones exteriores. Las citas de los pasaportes se extendieron, casi no había citas para pasaportes, había muchos problemas para los viajeros de México, no solamente por razones turísticas, sino laborales, de escuela, de estudios, todo eso. Pero lo que es el documento del pasaporte, y me he puesto a leer incluso en las últimas renovaciones que he hecho, se han incrementado las medidas de seguridad. El problema no es que te den un pasaporte y lo alteres, según estoy viendo en esta investigación de Univisión, sino que desde el origen es un documento elaborado con todos los protocolos, pero entonces ahí lo que alimentas a ese documento, ahí es donde interviene la mano del hombre
podría haber funcionarios que se presten a eso, pero sí se ha modernizado bastante el sistema de pasaportes, me consta. Pero cuando veo estas situaciones, digo, pues la falla está en algún lado, porque de ahí, ¿de dónde obtuvieron los documentos? Pues de estas oficinas que expiden los pasaportes, ¿no? Entonces, algo sucedió ahí. Falta de verificación, etcétera. Y lo que sí me gustó es que vi un anuncio de la Secretaría de Relaciones en el sentido de que los pasaportes de los niños van a llevar ya la foto de los padres. Antes iba la foto familiar, había pasaportes familiares, ahora van a llevar la foto de los padres para evitar tanto plagio y tanta trata. Esperemos y eso mejore y se haga en beneficio de toda la población, Roger. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. ¿Algo que dejes en el tintero o lo quieras exponer mañana? Pues nada más mencionarte que vamos a darle seguimiento a lo de la llegada del nuevo embajador Ken Salazar de Estados Unidos a México. Lo comentaremos mucho en estas charlas, estimado Frank. Te agradezco, Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México, periodista, editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma y editorialista del Grupo Visión, y ahora ya con manteles largos, bienvenido a esta casa. Gracias, Roger. Saludos a todos en Monterrey. Gracias. Y bueno, con el favor de Dios, nos escuchamos mañana en radio y en video por YouTube, Charlas de la Noche. Les agradecemos el favor de su atención y buenas noches.